Hola a todas, hola a todos. Bienvenidos a la segunda clase extra del curso, en donde vamos a estar conversando acerca del ensamblaje de modelos. ¿Ya? Entonces, como pequeña introducción, contarles un poquito acerca de qué se trata esta idea de ensamblar modelos. ¿Ya? Y es muy probable que para problemas muy complejos, ¿ya? Donde tenemos vectores de características muy grandes o es muy difícil distinguir entre los ejemplos, los clasificadores que vimos anteriormente, por ejemplo, KNN, o Decision Trees, NiceBayes, es probable que no sean capaces de producir modelos que sean lo suficientemente complejos para poder resolver este tipo de problemas, ¿ya? Entonces, si bien el camino usual que uno toma comúnmente para resolver el problema de la complejidad, de que los modelos son muy poco complejos para lo que necesitamos aprender, el camino usual es crear modelos de redes neuronales. Pero no siempre es posible crear este tipo de modelos, principalmente por el hecho de que para que nosotros podamos crear modelos de redes necesitamos muchos datos de entrenamiento. ¿Ya? Y generalmente, o en muchos casos, no disponemos de tantos datos. Entonces, una opción alternativa y bastante buena, bastante interesante de tener en cuenta es el usar ensamblaje de modelos. ¿Ya? Y aquí vamos ahora sí recién a empezar a hablar de lo que se trata este tipo de ensamblaje. ¿Ya? Entonces, los modelos generados por ensamblaje no son otros algoritmos de clasificación, por ejemplo, como los que hemos visto acá, que cada uno definía formas distintas para clasificar, sino que es una especie de framework o un metamodelo, ¿ya? Y la idea de estos frameworks es que nosotros podamos combinar muchos clasificadores relativamente débiles y poco complejos, con poca precisión, comúnmente conocidos como weak learners, ¿ya? Y la idea es que a partir de esta combinación de modelos, de muchos modelos simples, por ejemplo, hablamos de 500 árboles de decisión muy cortitos, muy pequeños, muy simples, ¿ya? Podemos producir modelos más complejos y que sean capaces de aprender mucho más, ¿ya? En el sentido de que puedan distinguir mejor los distintos patrones dentro de los datos. ¿Ya? Entonces, esa es la idea fundamental del ensamblaje de modelos, usar muchos quick learners para poder, a partir de distintos métodos de agregación, predecir y generar algún modelo mucho más complejo que si usáramos solamente uno de estos inventos. ¿Ya? Entonces, los weak learners pueden ser entrenados con muy pocos datos y muy rápidamente. Eso es súper bueno. O sea, nosotros sabemos que los árboles en general se entrenan muy rápido. ¿Ya? Y la combinación de estos modelos, como les decía anteriormente, poco complejos, se hace a través de algún mecanismo de agregación o de votación. Entonces, en el caso de la regresión, supongamos que cada uno de estos algoritmos predice un valor real y lo que nosotros entregamos es simplemente el promedio o algún promedio ponderado, en fin, algo de ese tipo. Por otra parte, en el caso que nosotros queramos clasificar, hacemos que todos estos algoritmos hagan una especie de votación. Y la clase más votada es la clase que va a indicar la clase de salida del modelo, ¿ya? Entonces, esos son los mecanismos de agregación y son en verdad relativamente simples. Entonces existen dos paradigmas para crear este tipo de modelos, ¿ya? Tenemos varias formas y en general las más usadas son bagging y boosting. Entonces, vamos a la primera. Bagging en verdad no es como mochilas o algo como mochileando, no sé, sino que es una abreviación para Bootstrap Aggregating. Y este método de bagging, consiste en entrenar varios weak learners, por ejemplo, muchos trees, muchos árboles de decisión, ¿ya? Usando distintos muestreos del dataset de entrenamiento para luego combinar estos modelos. Entonces, fijémonos en esta imagen que tenemos acá. Supongamos que este es nuestro dataset de entrenamiento, y lo que hago es entrenar los distintos clasificadores, en este caso, porque eso es lo que estamos mostrando. Entonces, muestro este clasificador de acá, por ejemplo, y este lo entreno con estos datos de acá. O sea, estamos diciendo que tomamos, por ejemplo, solamente esta sección de acá. Entrené eso con esta sección de acá, entrené este con esta sección de acá. Fíjense que pueden incluso repetirse los datos, no hay ningún problema. Aquí están todos los morados. Fíjense, 5 morados, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí también hay morado. Entonces, finalmente lo que estoy haciendo es un sampleo aleatorio con reposición para poder generar estos subdatasets con los que entreno cada uno de los modelos. Y así sucesivamente, aquí fíjense de nuevo y selecciono otro subconjunto del dataset de entrada para poder entrenar este clasificador. Entonces, después en el momento que yo quiero predecir, lo que pasa es que
cada clasificador entrega su opinión respecto a lo que yo estoy intentando predecir. Entonces este me dice, ya, este es de la clase 1, de la clase 1, de la clase 3, de la clase 5. Y después hago el conteo, es decir, por ejemplo, si la clase 3 sacó 500 votos y la clase número 1 sacó solamente 5, entonces hago el conteo, voto y selecciono el ganador, que en este caso sería la clase número 3. Y ese es lo que finalmente me responde este modelo ensamblado. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces tenemos estos tres niveles, bootstrapping, primero, como en resumen, bootstrapping, que en este paso lo que hago es muestrear estos datos y sacar subconjuntos para entrenar los subclasificadores. Tengo la etapa de agregado, en donde ahí voto, o en el caso de la regresión, promedio. Y por último, este es el modelo ensamblado, que es lo que me va a hacer la combinación de los pasos anteriores para generar este modelo grande. ¿Ya? Entonces, el ejemplo más clásico de esto es Random Forest. Random Forest, se imaginarán que random es por el muestreo aleatorio y forest es porque es un conjunto de algoritmos. ¿Ya? Entonces, el funcionamiento de este algoritmo es relativamente sencillo. Entonces, supongamos que vamos a entrenar B, BACS, eh, B with weak learners. ¿Ya? Este es un weak learner, este es otro weak learner, son al final puros árboles de decisión. ¿Ya? Y cada árbol va a ser entrenado con una cantidad de n datos, ¿ya? Obviamente n menor que la cantidad total de los datos. Entonces, por cada uno de estos bindings que voy a generar, obtenemos un subconjunto de entrenamiento con elementos, obviamente haciendo un muestreo con reemplazo, este bootstrap, ¿ya? Y entrenamos ese árbol de decisión con ese subconjunto en particular, ¿ya? Y a eso le vamos a poner f sub p. Entonces, ese es un árbol en particular. Y este mismo procedimiento de hacer bootstrap y después entrenar el árbol, lo hacemos por cada uno de los bugs que nosotros vamos a generar. Y después para predecir, lo que vamos a hacer es, dado un ejemplo X, vamos a, eh, en el caso de la regresión, vamos a predecir sobre cada uno de los valores generados por los árboles, o sea, es decir, si este, por ejemplo, genera 3.2, este 3.5 y este 3.1, vamos a sumarlos y después lo vamos a dividir por la cantidad de bugs. En la práctica es simplemente sacar el promedio de los resultados de todo. Y ese va a ser el valor que nosotros vamos a retornar. ¿Ya? En el caso de la clasificación, se retorna a la clase con la mayor cantidad de puntos. Y así, así es muy, muy, muy sencillo cómo funciona un random forest y puede parecer relativamente simple, pero random forest por lo general anda mucho mejor y rinde mucho mejor que los clasificadores simples que hemos visto anteriormente. Y lo otro que el entrenamiento es también bastante rápido y como ven ustedes pueden incluso paralizarse el entrenamiento en el sentido de que podemos entrenar este y este a la vez y después ir turnándonos para seguir haciendo entrenamientos paralelos, ¿ya? Entonces, súper buen algoritmo y muy recomendado también para mejorar el rendimiento de los clasificadores comunes que hemos visto hasta el momento. Entonces, para demostrar el funcionamiento de esto, porque obviamente siempre nuestro enfoque es hacer estas clases aplicadas, lo que vamos a hacer es usar este dataset Trade Card Fraud. ¿Ya? Ustedes lo pueden encontrar acá en este link de acá. Y lo que consiste este dataset, y en general el problema que hay que resolver es, dado unos atributos que lamentablemente no sabemos qué significan porque son atributos que pasaron por un PCA o alguna técnica de reducción de dimensionalidad, dado estos atributos desconocidos, tenemos que predecir si hay o no hay un crédito bancario, o sea, un fraude bancario de tarjetas de crédito. ¿Ya? Aquí tenemos la clase, entonces la clase viene etiquetada y aquí están los atributos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo número 0, acá no hay absolutamente o sea, no hay ningún crédito, perdón, ningún fraude crediticio. ¿Ya? Entonces, vamos a ir explorando un poquito el dataset y fíjense que una de las cosas interesantes de este dataset es que está tremendamente desbalanceado. Entonces aquí tenemos para la clase 0, tenemos 284.000, la clase que no hay fraude, es obviamente la clase mayoritaria, y también tenemos 492 ejemplos en donde sí se detectó fraude. ¿Ya? Entonces voy a leer los datos, ahora sí. ¿Y qué vamos a hacer? Para entrenar, absolutamente lo mismo, hold out, dejamos la mitad del dataset dentro, la mitad, o sea, un tercio del dataset, en este caso 30% del dataset de prueba y el otro lo usamos como entrenamiento.
¿ya? Ejecutamos esto, hacemos un pipeline, ya fíjense que en verdad lo que vamos a hacer es escalar esta variable amount, que es la que está acá, y todo el resto lo vamos simplemente a pasar, ya, porque esto ya suponemos que ya viene escalado y podemos llegar y usarlo derechamente. ¿Ya? Y después lo que vamos a hacer abajo es usar un árbol de decisión. Este va a ser el baseline. La idea es que tengamos un baseline para poder comparar qué tanto mejora el decision tree con respecto a este clasificador C. Entonces lo que vamos a hacer es entrenar un decision tree, ya un árbol súper sencillo. Le vamos a poner este random state para poder replicar los resultados y vamos a entrenar. Entrenamos el pipeline y después predecimos y reportamos. Lo mismo de siempre, no hay ninguna novedad. Entonces ejecutamos, fíjense, ahí está en ejecución, y en breves momentos deberíamos tener los resultados. Entonces, mientras calcula esto, podemos ver que aquí está, ya, perfecto. Ya, entonces aquí acaba de calcular, fíjense que para la clase 1 tiene, prácticamente predijo todo bien, ¿cierto? Pero o sea, para la clase 0, perdón, para la que no hay fraude, pero para la clase 1 es un poquito más complicado. Aquí ya se nota, por ejemplo, que hay problemas de precision y recall, ¿cierto? Y es justamente lo que estamos viendo aquí. O sea, hay ejemplos, esta es la clase 0, la clase real 0, hay de los 150 y algo ejemplos que teníamos para poder probar. Nos fijamos que acá hay 41 que predijo mal, ¿ya? Y esto entonces nos está indicando que son 41 ejemplos de fraude que se supone que nosotros deberíamos haber detectado como fraude, que fueron mal clasificados. Eso es justamente lo que no nos gustaría. Entonces, vamos a ir ahora a... bueno, y también hay 39 ejemplos que no eran fraude, ¿cierto? Y que fueron clasificados como si fueran fraude. En el caso, yo creo que en ese caso no sería tan terrible porque quizás como ejecutivo bancario uno después puede echar un vistazo un poquito más por encima y poder encontrar que no, que no son fraude. O sea, la idea es detectar a los que sí son fraude más que equivocarse en un par que quizás no son fraude. Bueno, pero eso obviamente depende también del objetivo de la clasificación y de cómo se va. Entonces ahora ejecutamos este mismo pipeline con Random Forest. Fíjense que cambiamos acá, tenemos el mismo preprocesamiento, pero aquí en esta etapa cambiamos Random Forest con el número de trabajos. Fíjense que le damos -1, o sea, es decir, podemos usar todos los cores disponibles de mi computador para poder entrenar este algoritmo. Ya que en la práctica vamos a entrenar bastantes árboles al mismo tiempo. Y también le damos este mismo parámetro random state para que podamos repetir de nuevo los resultados. Ya entonces, este es nuestro pipeline. Tenemos random forest aquí. Entrenamos, predecimos y después evaluamos, lo de siempre. Vamos a ejecutar. Y esperar un poco a que termine de ejecutarse. Ok, entonces aquí tenemos nuestra matriz de confusión. Vean que ahora aumentó la cantidad de ejemplos correctos, 117 con respecto a 107. Clasificamos 10 más de forma correcta, y aquí obviamente disminuyó la cantidad de elementos que nos equivocamos. Entonces, simplemente con cambiar el algoritmo de entrenamiento ya podemos de alguna manera mejorar el rendimiento. Entonces veamos también una de las cosas interesantes de acá, es que nosotros podemos fijar la cantidad de estimadores que vamos a utilizar. En este caso, eso se hace con este parámetro número de estimadores, ¿ya? Entonces aquí, por defecto, tenemos 100, ¿ya? Pero quizás podríamos tener, no sé, 500. Y puede ser que con esa cantidad de estimadores mejore o empeore el rendimiento. Y en general, estos son parámetros que hay que buscarlos de forma exploratoria. O sea, es decir, aquí tenemos que usar grid search sobre, no sé, por ejemplo, 100, 200, 500, 1000, 2000 parámetros, o sea, estimadores, perdón, ir explorando cuál es el que rinde mejor. Y aquí hay otras variables también que influyen, por ejemplo, la profundidad del árbol,
en fin, ya entonces ahí hay bastantes formas de buscar eh, la configuración correcta y la configuración que mejor rinda para cada uno de los casos. ¿Ya? Obviamente todo a través de una búsqueda exploratoria de los mejores parámetros. Entonces esperemos acá, como le puse un poquito más de número de estimadores, se va a demorar un poco más, pero en general no debería demorarse tanto más. ¿Ya? Ok, entonces ahora acabamos de terminar el entrenamiento de Random Forest con 500 estimadores. ¿Ya? Y fijémonos que la práctica dio exactamente lo mismo. Qué simpático esto. ¿Ya? Entonces, en este caso de acá no sirvió mucho haber aumentado la cantidad de estimadores que nosotros estamos entrenando, pero para otros problemas es posible que pueda haber un aumento de rendimiento. ¿Ya? Entonces, con eso ya terminamos la parte de bagging y ahora vamos a la parte número 2, que es la otra estrategia de ensamblaje, que es boosting. ¿Ya? Entonces, el segundo enfoque para crear modelos ensamblados, como les decía anteriormente, boosting, no sé en verdad. Y en este caso, la idea es que todos los modelos se van a entrenar con todos los datos de forma iterativa, ¿ya? De tal manera que los modelos que vengan después del modelo que estamos usando actualmente, intenten corregir los modelos del anterior. ¿Ya? Entonces veamos este gráfico, tenemos todos nuestros datos, con todos nuestros datos entrenamos, por ejemplo, un árbol, ¿ya? Y este árbol obviamente se va a equivocar mucho. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tomar los ejemplos malos, estos ejemplos malos les vamos a calcular el residual, que es muy parecido a lo que hacemos en regresión, vamos a ver más o menos cuántos se equivocan, y a partir de cuántos se equivocan vamos a entrenar el siguiente árbol, ¿ya? Y ese árbol, la idea es que intente corregir los errores de el árbol anterior. O sea, este de acá va a intentar ponderar de alguna manera cuánto se equivocó este árbol anterior. Entonces, este de acá se entrena para corregir los errores del anterior y así sucesivamente va a los siguientes modelos, este punto, aquí pueden ser, no sé, 20, 30, 50, 100 modelos acá en promedio, y llegamos a este último que el último va a seguir intentando corregir los errores de los modelos anteriores, pero ya va a hacer una corrección muy pequeñita sobre los datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona esto en general para regresión? Entonces, para regresión, dada m iteraciones, y m iteraciones son la cantidad de arbolitos que nosotros vamos a generar, de árboles de decisión. Entonces, empezamos primero con un modelo constante, ese modelo quizás retorna, no sé, el mismo valor, o sea, un valor muy burdo, ¿ya? Y luego por cada uno de la cantidad de etiquetas, o sea, perdón, de la cantidad de datos, ya fíjense que iba desde 1 hasta el n, calculamos el residual que nos entrega este modelo. O sea, es decir, cuánto se equivocó el modelo, ¿ya? Y a partir de cuánto se equivocó el modelo, entrenamos el siguiente modelo. O sea, es decir, F0 sería este de acá, ¿ya? Y este de acá le calculamos a todos los datos el residual, o sea, es decir, calculamos los errores de este, y después lo pasamos a la siguiente iteración, al siguiente paso. Y en este siguiente paso lo que hacemos es redefinir ya obviamente la función, ya no es la función original para predecir, sino que va a ser F0, el modelo F0, y además alfa por F1. F1 va a ser un modelo nuevo que nosotros vamos a entrenar para intentar corregir los errores anteriores, que es este de acá. ¿Ya? Y va a estar acompañado de este alfa, que es conocido como learning rate, que es el que de alguna manera va a ponderar cuál es la importancia que va a tener lo que vamos a intentar estar corrigiendo en este árbol de acá. ¿Ya? Entonces, este árbol de acá, más esto, va a generar también un nuevo residual, ¿cierto? Y este nuevo residual lo vamos a utilizar para entrenar el siguiente árbol, que en este caso sería F2. Entonces entrenamos F2 y volvemos a repetir el mismo modelo y así sucesivamente, y vamos generando así entonces la función a medida que aumenta la cantidad de iteraciones y aumenta la cantidad de árboles que estamos generando. Entonces finalmente la función nos va a quedar F0 más alfa de F1, que es el primer árbol que corrige los primeros errores, después por alfa, o sea, más alfa por F2 y así sucesivamente, y así es como vamos a generar entonces el árbol para regresión. ¿Ya? Entonces la idea general es que en cada iteración los residuales vayan siendo más cercanos a cero. Recuerden que en cada una de las iteraciones vamos calculando nuevamente los residuales
Y la idea es llegar a algún momento a que esos residuales prácticamente sean ceros, ¿ya? Y son los que la práctica son los que están regresionando de forma correcta, ¿cierto? Entonces, esa es la idea general para el caso de boosting usando regresión. Hay que tener en cuenta que mientras más profundidad nosotros le demos a este algoritmo de boosting, es más probable que tengamos alguna especie de overfitting a los datos, porque en la práctica estamos haciendo eso, ¿cierto? Estamos tratando de reducir la mayor cantidad posible el error asociado a los datos a partir de la minimización de estos residuales, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado y no siempre es necesario, o sea, no siempre es óptimo aumentar la cantidad de árboles que nosotros estamos haciendo, porque probablemente vamos a subir mucho o sea, vamos a disminuir mucho el error en el dataset de entrenamiento, pero como se está sobreespecializando, como se está sobreentrenando, puede ser que los datos nuevos no sea tan bueno para predecir, ¿ya? Aunque estos algoritmos nuevos, por ejemplo, Is Gradient Boosting de Classifier de Scikit-learn tiene igual un poco de mecanismos para evitar este error. ¿Ya? Entonces, en el caso de la clasificación es un poco más complejo porque utiliza regresión logística para lograrlo. O sea, aquí cambiamos y está muy relacionado esto con la clase de regresión. Fíjense que esta regresión es muy similar a lo que estábamos haciendo cuando tratamos de optimizar mean square error, ¿cierto? Tratamos al final de que el error sea cero. Eso es lo que estamos intentando. ¿Ya? Y para hacer una analogía, cuando nosotros usamos regresión, para poder clasificar, lo que estamos haciendo verdaderamente es construir una regresión logística en donde usábamos probabilidades para indicar si un ejemplo pertenecía o no pertenecía a una clase. Ya, la idea de boosting es más o menos la misma, o sea, usar clasificadores con regresiones logísticas que al final del día lo que entregue este F sea una probabilidad. ¿Ya? ¿Qué ha propuesto entonces su profundización? Porque en verdad es un proceso un poquito más complicado y la idea es que simplemente se entienda qué es lo que se está haciendo con eso. Entonces, vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos anteriormente. Vamos a generar un pipeline y vamos a ver cómo se usa Gradient Boosting para predecir fraude bancario. ¿Ya? Entonces, desde scikit-learn.ensemble, que es a todo esto es el módulo que contiene todas estas cosas, vamos a importar isGradient Boosting Classifier. Ya un poco largo el nombre. Y este isGradient Boosting es una versión un poquito más rápida, y en verdad no es un poquito, es mucho más rápido que la implementación original de Gradient Boosting de Scikit-learn. ¿Ya? Entonces generamos nuestro pipeline. Nuestro pipeline, fíjense que tiene de nuevo la etapa de escalamiento y además tiene esta parte de Random Forest, que quedó esto del pipeline pasado. En verdad, esto es List Grand, Boosting Classifier, que es el clasificador finalmente que vamos a usar. Y aquí hay una pequeña cantidad de parámetros que esta, por ejemplo, es la que indica la cantidad de clasificadores que vamos a usar, de árboles que se van a generar en este proceso. O sea, en este caso vamos a generar 1000 árboles que van a ir de a poco corrigiendo los errores de la clasificación. ¿Ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, otros parámetros, como por ejemplo una regularización para que no haya overfitting o el- el- la profundidad máxima de cada uno de los árboles que puede componer este clasificador. Entonces, entrenamos lo de siempre, predecimos y después reportamos. Vamos a ejecutar. Hay un detalle, ¿ya? Que, bueno, ya salió, después lo podemos explicar. ¿Ya? Y fíjense que nuevamente tenemos aquí 115 ejemplos y 33 malos. Si vamos arriba a nuestro baseline, que está por acá, acá, tenemos 107 buenos y 41 malos. O sea, de nuevo, mejoramos nuestro rendimiento con respecto a el anterior. Eso es súper bueno y en general lo que viene después es que nuevamente vemos mejores resultados que el baseline, ¿ya? Entonces, de arriba a este método, ¿ya? Y hay algo un pequeño problema que a diferencia del método anterior de Random Forest, en que nosotros podemos entrenar todos estos clasificadores de forma paralela, Gradient Boosting puede ser más poderoso que el anterior, porque nosotros podemos darle, no sé, 15.000 árboles para que ya definitivamente ya no se equivoque absolutamente nada, pero el entrenamiento, como es secuencial, puede hacerse mucho más lento que el otro, ¿ya?
y es principalmente porque aquí tenemos pocas opciones de paralelizar y el entrenamiento, más allá de que el mismo algoritmo de, por ejemplo, de árbol se pueda paralelizar. Entonces, esa es una de las limitaciones que tiene este algoritmo. ¿Ya? Aquí hay una pequeña referencia en verdad son un par de páginas, pero bastante buenas, que explica a profundidad cómo funcionan este tipo de algoritmos. ¿Ya? Y también existe la librería XGBoost, eh, que eh, en general intenta hacer, bueno, como dice, de forma eficiente, flexible y portable, algoritmos distribuidos de gradient boosting. ¿Ya? En general, esta librería es bastante grande. Fíjense que tiene varios tutoriales, que tiene varias cosas y que obviamente mejora de mucho mejor manera gradient boosting, mucho más allá de lo que hace Scikit. O sea, uno podría hacer como la comparación. Por ejemplo, Scikit tiene un modelo de redes neuronales muy simple, muy sencillo dentro de sus features, ¿ya? Y después tiene, no sé, por ejemplo, PyTorch, tienen TensorFlow, que definitivamente son librerías destinadas a esta cosa. Es exactamente el mismo caso. Scikit implementa Gradient Boosting, pero esta librería en particular es mucho más específica y tiene mucho más implementado de lo que Scikit tiene. Entonces también vale la pena echarle un vistazo. Y bueno, con esto terminamos esta segunda clase extra, ¿ya? En donde, como les decía, vimos ensamblaje de modelos y espero que sea de bastante utilidad y, con recomendación personal, traten de probar siempre este tipo de ensamblaje de modelos en el momento que ustedes tengan que hacer regresión o predecir antes de lanzarse a hacer redes neuronales, si es que ese es su objetivo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se pueden llevar la sorpresa de que quizás no es necesario hacer redes neuronales, simplemente tienen que encontrar esto, eh, tienen que encontrar, o sea, de utilizar este tipo de modelos, y con eso pueden simplemente ya tener un muy buen modelo de clasificación sin tener que complicarse tanto. Así que eso, estamos viéndonos, estamos hablando, nos vemos.